El día de hoy, en la mañana, di una sesión y me quedo con este mensaje que sé que nos puede servir a muchos de nosotros. Arcángel Miguel hacía ver algo muy importante y era el hecho de que a veces desde pequeñitos nosotros hemos sido condicionados, programados a tener un exceso de responsabilidad ante la vida. Y hemos cargado con un cierto orden. Hay unos que están completamente perdidos, pero hay unos que hemos sido también así condicionados a tener un exceso de responsabilidad por las circunstancias de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la familia. Y sobre todo también cuando estamos en un ambiente de desprotección. Cuando estamos chiquitos, asumimos que tenemos que ser fuertes, que no tenemos esa libertad y ese tiempo del disfrute, porque hay que estar sosteniendo la supervivencia. Y así vamos creciendo y nos damos cuenta ya en base a las enfermedades que tenemos un exceso de responsabilidad en la vida y que nos hacemos cargo muy fácilmente de los otros, de los demás. ¿Te pasa? ¿Te pasa? ¿Te pasa? Y entonces cuando viene un problema en la vida, un conflicto, un reto que tenemos que afrontar, cuando tenemos esa carga de que todo debe de salir bien, de que tiene que estar en orden, por supuesto, y de que no podemos fallar, el cuerpo a veces nos ayuda y a veces nos ayuda con ciertas desconexiones de esa responsabilidad. Y unas de esas desconexiones de la responsabilidad pueden ser convulsiones, por ejemplo, desmayos, por ejemplo. Es como necesito escapar, pero no sé cómo, porque mi programa me dice que yo tengo que solucionar, que yo tengo que ser responsable, que yo tengo que sacarlo adelante, hacerlo bien, pero ya no aguanto, desde el inconsciente ya no aguanto y entonces me desconecta, ¿no? Me desconecta. Y para que no llegue el cuerpo a ser con síntomas que nosotros llamamos enfermedades, soluciones para nosotros, hoy Arcángel Miguel quiere decirte que te permitas disfrutar de la vida, que te permitas también equivocarte, errar, aprender de esos errores, hacer algún deporte que te guste, a lo mejor también hacer algún tipo de actividad que habías dejado de hacer pero que te gustaba mucho. Es momento de conectar, reconectar de nuevo contigo y dejar de tomarte tan en serio las responsabilidades de la vida. Y te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo el aprendizaje de vida cuando estás en esa energía donde te permites que las cosas sucedan y que no quieres arreglarlas todas tú, ¿no? Bueno, ok, miren, iniciando con ese mensaje, también quiero seguirme con esto de la desmitificación de las creencias que tenemos relacionadas con nuestros ángeles, porque si no, también no vamos a poder relacionarnos con ellos de una forma adulta o madura. Seguiremos relacionándonos con ellos de una forma como niño hacia un padre. ¿Cómo reacciona un niño hacia un padre? Pues le pide todo. Y así estamos nosotros a estas alturas de la vida, pidiéndole que los ángeles nos resuelvan todo. A mí me sorprendió mucho la sesión de hoy porque la persona que vino me dijo, tengo esta enfermedad y quiero ver por qué la tengo. Genial, genial. No vino a decir, quiero que los ángeles me quiten esta enfermedad. No, era una persona que quería ver por qué. ¿Por qué estaba ahí? Y es lo que yo les digo, hay personas que quieren el remedio solamente. Y las personas que solamente quieren el remedio, le están pidiendo solamente remedios a los ángeles, pensando que es lo que la iglesia nos había dicho en un paradigma que aún quiere sostener, pero ya no se puede, de eso de pídele todo a Dios.
pídele todo a los ángeles, para eso están. Y llegó un momento en que la misma realidad que estamos viviendo nos está dando de cachetadas y nos dice que no va por ahí, que no se trata de si tengo una enfermedad pido el remedio, porque también por eso estamos tan enfermos en nuestro cuerpo, porque le hemos metido puros remedios sin comprender el mensaje. Ellos, estos guías, pues resulta que no son eso, que no usan una varita mágica para quitarnos lo que nos molesta, lo que nos estorba, lo que no podemos gestionar, lo que no podemos resolver, aquello que queremos que se vaya de nuestra vida así, pero rapidito. Pues no, te has comprobado una y mil veces que no se va, ¿cierto? Por más que le pides. Entonces, algo me falta en mi comprensión. Punto número 1. Los ángeles son seres asistenciales. ¿Qué son seres? Son seres, a veces físicos, a veces no físicos. La mayoría son extrafísicos, pero que tienen una cualidad, que están para asistirnos en el plan de vida, para asistirnos en esta vida y para asistir al progreso y evolución del género humano y de otros seres como el planeta. Por eso, esta palabra va muy a identificarlos como seres asistenciales, porque sí, hay otros seres que no están para asistirte, que están para controlarte y que también te están guiando, físicos y no físicos. Entonces, el punto número 1 son seres asistenciales, que son multidimensionales y que tienen la intención de guiar este camino. Punto número 1. 2. Otra característica que tienen los ángeles. No tienen alas reales. Por fin puedo decir esto sin que alguien me acribille y me diga, no, que aquí dice que sí. No tienen alas reales. Sus alas significan que pueden viajar entre espacios temporales, entre dimensiones. Pero claro, imagínate, tú le puedes decir a un niño ahora esto y quizá te lo entiende, pero hace 100 años decirle a la humanidad, 200 años, 300 años, 2000 años, decirle a la humanidad, estos seres multidimensionales que viajan en el espacio y en el tiempo están para ayudarte en el universo paralelo en el que estás viviendo esto. Entonces éramos unos niños, chicos, entonces tenían que ponernos un símbolo y pusieron el símbolo de las alas. Pero llevamos miles de años casados con lo mismo. Creo que ya es momento de empezar a dejar el cuento para empezar a tener información de más alto nivel, ¿no? Con lo dulces que aparentan las alas, me dice aquí Montserrat. Son muy bonitas, pero sí, pero recuerda, es un símbolo. No es de que ahora vamos como en la Inquisición, ¿no? Ahora vamos a quemar todas las alas y vamos a quemar, no. Pero yo puedo ver el símbolo y tener comprensión a otros niveles. Esa es la diferencia. Ustedes, ¿ok? Entonces, punto número 2. ¿Y quién mejor que alguien que nunca se le han presentado con alas? Pero si es necesario que se te presenten con alas, pues lo van a hacer como se le presentaron hacia la humanidad para que comprendiera que también venían a entregar un mensaje. Número 3. No cumplen caprichos humanos. Ellos están para guiarte hacia lo que más te ayude a evolucionar. Hacia lo que más te ayude a evolucionar, no a lo que más te gustaría obtener en la vida. Ya que, dice el curso de milagros, tú nunca sabes lo que más te conviene. Entonces, ¿por qué ando pidiendo si ni siquiera sé lo que más me conviene? Entonces, no cumplen los caprichos humanos porque cumplirlo sería jugar con el ego, por supuesto. Jugar con el ego. Pero
si nosotros empezamos a hacer unos pedidos más amplios, y no me refiero a más amplios de, pues ya que pediste el coche, pide la casa y pide el viaje y pide, no, pedidos más amplios en la evolución, por ejemplo, como es, pido ver, pido ver. O sea, sé que tengo este conflicto ahorita en mi vida, quiero ver qué tengo que aprender de él. Tengo que ver por qué me lo estoy provocando. Quiero ver por qué mi cuerpo, mi biología, este vehículo con una inteligencia cañona, me está solucionando a mí. ¿Qué no he podido solucionar yo? Que se lo estoy dejando al vehículo hacerlo por él mismo. 4. Otro punto más. Pueden haber tenido experiencias físicas. Sé que nos encanta pensar que los ángeles nunca han pisado la tierra. O a veces esa película del ángel enamorado, ¿no? Cuando se avienta al precipicio para aparecer en la tierra. Sí, pueden haber tenido experiencias físicas. Ajá. Muchas veces no podemos distinguir, muchas veces ni siquiera podemos distinguir si es un familiar trascendido el que me está guiando, porque lo único que podemos percibir es esta asistencialidad que tienen. Pero a veces ya no nos da nuestra percepción y nuestro psiquismo, parapsiquismo, de poder identificar su procedencia, pero sí identificamos esa asistencialidad. Por eso digo, está aquí un ángel. Me habló un ángel, me guió un ángel, porque tienen esa característica. Pero sí pueden ser familiares tuyos que ya trascendieron o alguien de una vida anterior también. Pueden ser que hayan tenido una experiencia. A veces pueden ser guías externos a la dimensión terrestre. A veces pueden ser guías uno que otro que esté fuera de en sí el mismo planeta y sus dimensiones también. Pero recuerda esta característica. Quieren servir. Entonces, eso sí, pueden ser quien sea, pero tienen una mayor conciencia y los percibimos como ángeles. ¿Qué tal? Un punto número 5 que te voy a dar. Respetan mucho la vida humana. Respetan mucho la vida humana. Esto es, nunca te van a ayudar a costa de otro ser vivo. No. Siempre todos salen beneficiados. Siempre todos salen beneficiados. Así que imposible que le pidas a un ser de estas capacidades de amor hacia otro ser vivo, hacia otra experiencia física, por ejemplo, que le pidas algo que pueda dañar a otra persona o a otro ser vivo. No, imposible para este tipo de seres, pero muy posible para otro tipo de seres, otro tipo de guías, los guías controladores, los manipuladores, y haz de cuenta que aquí en el mundo físico tenemos para aventar para arriba de esos, ¿no? Así que esa es su característica. Otro punto, 6. Ellos pueden ver el propósito de las experiencias y quieren que nosotros los podamos percibir también. Por lo tanto, no le pidas que te eviten pasar por alguna experiencia. Pide ver propósito. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos no ven una vida desarreglada como nosotros, equivocada, una vida que como que se equivocó allá Diosito en mandarte aquí a la vida. No, de hecho, es perfecta para todo lo que necesitamos venir a trabajar y reforzar. Nuestros rasgos fuertes han sido trabajados por mucho tiempo atrás, y me refiero hasta vidas, para poder venir a ejercer una misión aquí colectiva,
Por ejemplo, ¿ustedes creen que un Usain Bolt, el corredor multimedallista que batió récords mundiales en 100 y 200 metros, 400 metros, ¿ustedes creen que se forjó así de la nada, nada más por llegar a tener una vida en Jamaica? No, chicos. Ese Usain Bolt lleva generaciones trabajando rasgos que le iban a permitir venir a mostrarle a los demás cómo era eso en el deporte, esa misión de vida. Literal, nosotros también, pero a la vez venimos a trabajar también ciertos rasgos débiles que los vamos a tener que fortalecer y que también los vamos a utilizar en la misión. Y además, ¿cómo nos damos cuenta que estamos avanzando cada vez más? Te voy a decir por qué. Porque empiezas a buscar propósito. O sea, hay personas que toda su vida es un dramón, es un drama. Es un drama tras otro, tras otro, tras otro. Todo lo ve como conflicto. Todo. Y entonces es muy difícil salir de ahí porque todo es un conflicto. Ya pasó la mosca y es un conflicto. Hoy está nublado el día, ya me arruinó, porque está nublado el día. Que hay mucho sol, ay, que soy alérgica al sol, que necesito comprar bloqueador. O sea, todo es un reverendo drama en su vida. ¿Qué sucede? Me hacen falta circuitos neurológicos, me hacen falta circuitos de procesar más información. Como me hacen falta esos circuitos, solo puedo ver conflicto. Entre más circuitos voy generando, más conciencia voy activando, puedo empezar a ver más amplio. Y yo luego les pongo este ejemplo a las personas, ¿no? Porque antes me topaba en el transporte público, y tú seguramente, ubícate en el transporte público. La señora o el señor que trae una bolsa aquí cargando así de cosas en la bolsa. Y entra el transporte público y va pasando por el pasillo del metro, del metrobús, del trolebús, del que sea del bus, y va pegándole a todo mundo con su bolsa, porque la persona ni siquiera se da cuenta más que en su propio mundo, que tiene que llegar al asiento de hasta allá atrás para que no se lo ganen, y va con la bolsa pegándole a todo mundo. No se da cuenta. Su percepción solo alcanza para ver ese deseo que tiene. Entre más conciencia vamos teniendo, no solo puedes ver ese deseo que tienes y además cuestionarte si realmente lo necesitas o no. Y la otra es que puedes tener activada la periferia también, y entonces puedes darte cuenta si molestas al de al lado, si le vas a pegar, si mayor conciencia, mayor circuitos de percepción. Hacia allá vamos, por eso nosotros nos conectamos cada vez más, porque juntos, a través de Júpiter, que es nuestra ancla, de donde parten muchas cosas. ¿Y por qué digo Júpiter? Porque antes no lo veía. Y la chica que vive en Júpiter, que si no me equivoco pues está en Estados Unidos, ¿no? Esa región. O sea, no estamos hablando del planeta Júpiter real, pero en una dimensión más veloz sí está Júpiter aquí, justo. Por eso es que a mí me llama tanto la atención, porque además es el quinto planeta. Y ahorita estamos mucho asimilando información de quinta dimensión aquí, en la Tierra, en la tercera. Hay mucho que ver. O sea, no hay absolutamente nada que pase en esta vida que sea casual, chicos. Un punto más y pasamos a preguntas, ¿no? Un punto 7, para que nos quedemos en un punto 7. ¿Les parece? Ellos siempre quieren aportarte algo en lo individual para que tú lo puedas ejercer en el colectivo. Si utilizas su ayuda solo para beneficio particular, dejarán de invertir en ti, porque son eficientes, así como la naturaleza es eficiente. Júpiter está a 120 kilómetros de Miami. Sí, miren, claro.
curioso, ¿verdad? Qué curioso. Un código 1. Miren, los ángeles, estos seres maravillosos que llamamos ángeles, hacen una inversión en ti mismo. ¿Para qué? Es como todo, inviertes, inviertes, vas regando esa semillita para que dé frutos. Pero ¿qué sucede cuando el arbolito empieza a crecer y dice, ya me salió un fruto, pero ese fruto lo quiero para mí? Ah, ya salió otro fruto. No, también lo quiero para mí. Y un tercer fruto para mí. Y un cuarto fruto para mí. Te dejan de regar. Ahora sí que la regaste y ellos te dejan de regar a ti. Porque no fuiste eficiente. Empezaron justamente a invertir en ti porque necesitan que esos frutos les llegue a otras personas. Porque también lo dice el curso de milagros. Nosotros no podemos evolucionar solo en lo individual. Necesitamos la filiación. ¿Y qué es la filiación? Es todos juntos. Necesitamos el despertar de todos los seres vivos en el planeta, en su momento, cuando llegue el momento. Pero es la filiación. Ajá. Por lo tanto, ¿quieres tener más contacto con tus ángeles? Listo, ponte al servicio de los demás y verás cuántos se acercan a tu vida a regarte tu plantita. Bien, chicos, pónganme sus preguntitas. Vamos a ver qué podemos contestar. Muy bien, saludos desde México. Ok, Isabel, hermosa. Vamos a ver. Ok, una preguntita. Aquí hay una también. ¿Qué me quieren decir? A veces entiendo, pero otras no entiendo. Veo muchas luces, Arcángel Miguel y Azrael. Dime, por favor. Ok, ¿cómo te llamas? ¿María? ¿No entiendo? ¿María? Sí, es que hay ocasiones en que la información que ellos nos envían va directo para nuestro inconsciente, ¿no? Como cuando nos envían las frecuencias numéricas. Las frecuencias numéricas las capta rapidísimo nuestra información inconsciente. Y está bien que las capte la información inconsciente, porque después nos va a servir en lo consciente. Entonces, ¿a qué voy? A que hay veces que hay información que se está gestionando a un nivel que se le puede decir el negativo de tu realidad. Ubícate como lo que eran antes las fotografías, que primero tenías la cámara de rollo, tomabas la fotografía, eso se imprimía en un negativo que no podía estar en contacto con la luz o se velaba, un negativo y que después ya pasaba a un positivo, que era ya la fotografía como la veíamos. Ese negativo es muy veloz. Hay un negativo de nuestra realidad antes de que lo podamos ver. Y muchos de estos ángeles, seres, trabajan desde ese lado veloz, desde el negativo. Por eso muchas veces trabajan con nosotros cuando estamos durmiendo. Entonces, querida, no te super esfuerces por comprender a veces la información que te llega, sino por asimilarla, absorberla. Que no la detenga un filtro aquí, sino absorbes. Entonces, por ejemplo, ves una frecuencia vibratoria, ¿no? Ves el 23-22. Ves el 23-22, quieres hacer un sobreesfuerzo, pero todavía no lo comprendes. Bueno, absórbelo. ¿Cómo es? Como que te pones en ese modo receptivo para que entre. Listo. ¿No? Miguel es el que te está asistiendo, sí, por supuesto. Y a mí me enseña mucha labor que hacer a nivel familiar, Mari. Mucho a nivel familiar. Lo que estábamos hablando al inicio del video, orden. Orden en lo familiar, pero no en exceso. No en exceso. Inspiración, dice. Es más fácil inspirar a los otros para que hagan los cambios que meter nuestro control para que cambien, porque eso es imposible. Eso es imposible de que suceda. Querida Caro,
Ya te veo el viernes en el taller. ¡Qué bien! Este viernes, chicos, agárrense, agárrense por todo lo que vamos a ver y es necesario, el milagro de la percepción, lógica cuántica, porque pues necesitamos crear, necesitamos leer la realidad, la necesitamos. O siempre pasa como un tsunami en la vida, ¿no? Y en 4 semanas me dedico 100% a mi camino espiritual como terapeuta angelical cuántica. ¡Qué bien! Y pones un infinito ahí. ¡Qué bien! Si es posible, un mensaje de mis seres asistenciales, por favor. Muy bien, Caro. Bueno, sigue presente Arcángel Miguel. De hecho, hasta sonríe mucho cuando conecto con él porque parece ser que has avanzado, ¿sí? Parece ser que has avanzado, pero me enseña tus manos y cuando veo este símbolo que me está enseñando de tus manos, o sea, me dice que necesitas que tus manos transmitan a otros, por ejemplo, a través de la escritura, por ejemplo, a través de compartir energía, por ejemplo, a través de hacer algo con ellas para otros. Tienes una gran capacidad también de transmitir a través de tus manos, me dice Miguel. Y es que son como un conducto, un canal. Te sorprenderá si te pones a escribir y dejas que se mueva tu mano, ves la información que puede llegar a ti. ¿Ja? Dice que vas avanzando muy bien en tu confianza, pero que no va a quitar el dedo del renglón. O sea, todavía puede más. Y mucho más. Y me enseña el mar a tu lado. Ahí te quiere, en el mar. Ahí te quiere. ¿Sí? Hago mi derivación nocturna, dice Brenda, y me duermo apenas inicio. No se preocupen. Los que no sepan qué es una derivación nocturna, vayan a mi canal, busquen ahí el video. Hay 2 o 3 videos que hablo de derivación nocturna. Cuando haces el enlace, es lo más importante, acostarte, hacer el enlace con el origen y esa intención de que vas a entregar todo tu día. Aunque te quedes dormida al instante, ya hiciste el enlace. Listo, no hay problema. Está mucho Rafael ahorita contigo, ayudándote. Yadis, no estoy a gusto en mi trabajo, pero en este momento dependo de esos ingresos económicos, pues tengo una bebé. No logro encontrar el rumbo laboral adecuado. Sé que debo de servir a otros. ¿Qué puedo hacer? Ok, Linda. De momento estás ahí porque es donde cumple más el propósito. Antes de poder dar un paso hacia la libertad, te quieren ahí para trabajar en algo referente a tu plan de vida. Entonces, la próxima vez que pises ese trabajo, ya sabes qué pedirles ahí arriba. Ayúdenme a ver lo que tengo que aprender aquí. Parte de lo que tú vas a hacer en libertad, lo estás aprendiendo ahí donde estás. Por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo. Yo intenté dedicarme 100% a dar terapias 2 veces. La primera vez no lo logré, yo misma me boicoteé mis miedos, mi modo supervivencia, y cuando estaba muy mal ya económicamente yo, que dije, híjole, se acaba de enfermar mi mamá, tengo que ayudarla, no voy a poder, etcétera. En ese momento dije, no puedo seguir así, voy a regresar a la parte laboral. Y entonces les pedí regresar a la parte laboral. Y sí, entré a un trabajo de nuevo, pero fue para mí impresionante ese regreso, porque aprendí muchísimo de ese lugar de trabajo, muchísimo de las cosas que me iban a servir ahora. Por ejemplo, el trato con personas con distintos enfoques, que yo misma pudiera darme cuenta que podía disfrutar del tiempo, que qué iba a hacer con mi tiempo. Ese trabajo me enseñó a ordenarme porque yo llegaba tarde de vez en cuando a ese trabajo y obviamente había sanciones.
Me ayudó a ordenarme, me ayudó a relacionarme de una manera mejor con una autoridad, porque yo venía de relacionarme con la autoridad en trabajos anteriores nefasto, y entonces ahí me topo con un jefe mucho más joven que yo y que además me despertaba una admiración tremenda. Entonces empezó a enseñarme mucho de lo que iba a necesitar ahora, Yadis. Tienes a Gabriel ayudándote. Por favor, simplemente pide ver. Y una vez que asimiles eso, la puerta la tienes abierta. La tienes abierta, de hecho. Carolina de Argentina. Estoy comenzando como terapeuta cuántica. Ok. ¿Cómo saber qué comunicarle a mis hermanos para nuestro mayor crecimiento? Bueno, Lucy. Jeremiel está contestando esta pregunta. ¿Qué tienes que? Tu propia experiencia. Empieza con tu propia experiencia de vida, la familiar, porque Jeremiel está encargándose de todo lo familiar. Tú vienes a ayudarles a otros en sus historias de vida familiares, transgeneracional, sus soluciones familiares, etcétera. Pon un poquito el foco ahí y sí, ok. Muy bien. Amalia, me propusieron armar un comedor, pero llevo años trabajando en lo colectivo. Y chicos, a veces escuchas una palabra y ya está contestando tu pregunta, ¿eh? Atentos, atentos. Amalia, ok, te propusieron armar un comedor, pero llevas años trabajando en lo colectivo y quieres dedicarle más tiempo a ti, a tu pareja y a tu carrera. Eres una terapeuta floral. ¿Algún consejo? Entiendo armar un comedor, un negocio, entonces, pero llevas años trabajando en lo colectivo. ¿Y por qué un comedor no tendría que ser colectivo? Mira, justo me enseñan una palomita verde. Es que mira, quieres dedicarle tiempo a tu pareja y a ti, eso es genial. Y eso es, a ver, déjame bajar un poquito el ritmo. Necesito bajar un poquito el ritmo para poderme dedicar a mí, a mi pareja, a mi núcleo. Y no está mal hacer una pausa, está perfecto hacer una pausa. Además, con el tiempo vas a comprender que el recurso del tiempo que tenemos, este recurso para ayudarnos a despertar, nosotros lo podemos gestionar. Aún no sabemos también. Por eso es que el curso que viene es muy importante, porque puedes gestionar el tiempo para que te rinda muchísimo, muchísimo. El tiempo en la conciencia rinde mucho. Y entonces no necesito sacrificar nada por tiempo. Puedes hacer todo a la vez, pero es un paso. A mí sí me enseñan que vayas por eso, porque además nuevas experiencias en tu vida que te van a enseñar algo más de ti están en la puerta, dicen. Para todos. Miguel te está apoyando. ¿Ok? Luz Adela, ¿qué mensaje tienen mis ángeles? Luz Adela, nos van a sacar un mensaje a través de la cartita para todos nosotros. Para que las preguntas que estén quedando pendientes, Luz, sean contestadas. Esta cartita es para ti y para todos nosotros también, ¿no? Y me dice Gabriel que te diga que está apoyándote. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ya hiciste una pregunta? Ustedes sí ven la cartita, ¿verdad? Bien. Ok, aquí está. Ahí está. Miren, dice, sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. ¿Cuáles son las soluciones milagrosas? Aquellas en donde entra una nueva oportunidad, aquellas donde baja un nuevo potencial a tu vida. La llaman soluciones milagrosas porque es algo que la mente no concebía. Y como no concebía, cuando llega es como, ¡ah! Es un milagro.
O sea, es un nuevo potencial creándose. Entonces vienen nuevos potenciales en creación para nosotros. Sigue adelante, no te detengas. Y además no te detengas por opiniones de los demás. No te detengas porque tu marido te dice que no vas a poder hacerlo, que el gobierno te dice que está tan mal la economía que no vas a poder, que el bichito este te diga que no vas a poder porque te vas a infectar y te puedes morir. O sea, no permitas que nadie allá afuera te diga no puedes. No le compres esa realidad a los demás. No se la compres. Tú tienes tu propio mundo manifestándose. Tienes mucha guía. Este mundo no se ha detenido. Ya salimos de la cuarentena. Ya se cumplió el tiempo necesario. También que quería el universo que viviéramos, porque necesitábamos un espacio para replantearnos muchas cosas, para recrearnos. Pero, oye, una cosa es esa y otra es de aquí me agarro para ya no hacer nada y paralizarme y dejo que el miedo me secuestre y entonces compro la realidad de los demás. Cuando nosotros ya sabemos que las micobacterias, que las bacterias, que los virus no funcionan como nos lo han dicho. Sí, no funcionan. Hemos estado conviviendo con ellas siempre y son quienes nos ayudan a evolucionar. Vamos a dejar de hacerlos unos enemigos y comprender mejor su función. ¿Ok? Bueno, queridos amigos, pues muchísimas gracias por conectarte con nosotros, con todos los que estuvimos conectados el día de hoy. Gracias, chicos. Nos encontramos el próximo lunes. Besitos. Excelente semana. Chao.